Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a abordar un tema bien interesante acerca de la contabilidad del sector financiero, específicamente en lo que tiene que ver con la evolución, los vigilantes y los reguladores del sector. Un tema, como les digo, bien interesante desde el punto de vista genérico del sector financiero y cómo esto lo afecta. ¿Ok? En ese orden de ideas, entonces vamos a ver, digamos que el tema está distribuido de la siguiente forma. Vamos a ver primero la evolución del sistema financiero en Colombia. Es un poquito de historia, pero que nunca está de más conocer cómo fue esa evolución. En segunda instancia, vamos a abordar un tema denominado la estructura del sistema financiero en Colombia. Y en tercer y último lugar, vamos a ver lo que son unas conclusiones. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es la evolución del sistema financiero en Colombia? Mm, digamos que la evolución del sistema financiero pues, ha tenido un gran trasegar. Eh, eso digamos que el sistema financiero tal y como lo conocemos hoy en día, no solamente el colombiano, sino el mundial, porque a la larga pues el colombiano se desprende de lo que ha sido la evolución de ese sistema financiero a nivel mundial. Digamos que ha venido evolucionando. Es un sistema que se encuentra muy maduro desde hace ya mucho tiempo y lo que vamos a hacer es vamos a empezar a analizar sección por sección qué pasó y cuál fue el hecho más relevante en cada lapso de tiempo, en cada etapa, con el objetivo de poderlo analizar y dar una mayor claridad al respecto para llegar hasta nuestros días y poder comprender qué es lo que ha sucedido y cuánto ha madurado este sistema financiero en Colombia. ¿Ok? Entonces, en primera instancia, tenemos que hablar de esa época en 1500, por allá en el año de 1500 después de Cristo, y esto nos estamos remontando a lo que fueron los orígenes en realidad del sistema financiero. En la colonia hubo mecanismos de ahorro y crédito, y sucede que en esa época el gran banco de la sociedad era la iglesia, específicamente la iglesia católica, y ella pues estableció unas maneras para otorgar unos créditos a través de una especie de hipotecas de inmuebles que se denominaba capellanía. Pero esto es por allá en el año de 1500 después de Cristo y después de esa época siguió evolucionando. La gente confiaba mucho en la iglesia. Eh, digamos que destinaban sus bienes, todo lo confiaban a la iglesia por ese poder y por esa eh, forma que tiene la iglesia de atrapar a sus fieles. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, en esa época, pues el sistema financiero fue netamente, eh, digamos que estuvo siempre encabezado por parte de la iglesia, ¿ok? Pero ya remontándonos a Colombia, tenemos que hablar que por allá en el año de 1810 a 1819 surge la independencia de Colombia y desde esa época entonces digamos que viene todo un desarrollo acelerado de, de muchas cosas que ya venían implementadas en Colombia. Y ahí pues hay que hablar netamente de toda eh, aquí le dicen colonización, pero eso fue una invasión, de lo que fue la, toda la colonización de España con todo lo que fue Latinoamérica. Y pues desde ese punto de vista lo que se hizo fue, digamos que no se inventó nada, fue, todo lo que se hizo fue implementar lo que ya tenían ellos allá en España y implementarlo acá en Colombia, ¿ok? De esa forma, pues digamos que ya se contaban con algunas instituciones y así fue como empezó. Es decir, no fue algo que se creó, sino fue algo implantado de algo que ya funcionaba en España y lo implementaron acá en Colombia. ¿Ok? Digamos que ya en 1821, en ese año, en el Congreso Constituyente de Cúcuta se plasmó por primera vez la idea de establecer un banco central para financiar al gobierno, pero esa idea no prosperó. Y nótese bien el año, 1821. ¿Ok? Es decir, y esto, pues digamos que ya era digamos que eso en otros países ya era una necesidad, ¿sí? Acá en Colombia pues no había ni bancos todavía, pero ya estábamos pensando en crear un banco central precisamente por la importancia que eso tenía, pero desde el año 1821, ¿listo? Ahora bien, eh, entre la época de 1840 y 1860, este lapso de tiempo, estos 20 años, se destacaron porque
fue el inicio incipiente de la banca, es decir, surgieron unas casas de préstamo de iniciativa privada y eso, digamos que se empezó a conocer como ese tema de la banca en nuestro país, ¿ok? Y esas casas de préstamo básicamente tenían las funciones de captar y colocar jugando con los intereses del dinero. Y cuando digo jugando con los intereses del dinero era a usted le cobraban una tasa, a usted otra, dependiendo de cómo le cayera al gerente, entonces le iban cobrando más o menos tasa de interés, ¿ok? Inclusive pues no había ningún tope, no había ningún techo y se rayaba muchas veces con la usura en ese tipo de préstamos, ¿ok? Las primeras casas de préstamo fue la casa Restrepo y Giro y Descuento, así se llamaron, ¿ok? Características de esta franja de tiempo, pues no había un marco legal, todo, o sea, el que quería pues lo implementaba, colocaba un dinero en circulación, la gente pues lo prestaba, digamos que no existía así de pronto un título que respaldara esa obligación, más se creía en la palabra de las personas y con base en eso pues se le otorgaba ese tipo de préstamos. Cada casa de préstamo emitía su propia moneda, o sea, eso era lo más chévere. Usted necesita plata, espera un momentico, voy a imprimir unos billetes y ya se la paso, ¿ok? Y me paga intereses sobre eso. Entonces, pues era algo muy particular. No había un banco de carácter oficial o estatal, perdón. Eh, Era únicamente, digamos que solamente tenía un cubrimiento local, ¿sí? Y digamos que esa época, esos 20 años se considera como el despertar de las casas de cambio y su expansión, ¿ok? Eso en esa época. Luego, de ahí damos un salto al año de 1847, en donde se propuso la creación del Banco de la Nueva Granada. ¿Mm? En 1855 se expidió la ley orgánica de bancos de emisión, descuento y depósito, pero no hubo creación de banco alguno. O sea, hasta ahora nada, apenas estas de casas de préstamo que existían, no existía todavía un banco como tal. En 1864 se pensó entregar el derecho de emitir billetes a los ciudadanos ingleses para que crearan un banco nacional, pero tales ciudadanos no aceptaron debido a las cláusulas del contrato. Pues quién sabe qué les pedían, obviamente pues les acababan el negocio a estos otros que ya se estaban volviendo millonarios, porque era el mejor negocio del mundo, o sea, ¿quién quería que lo quitaran? Nadie, ¿sí? Entonces, pues llegaron los ingleses un poco más ordenados, más ortodoxos, más conocedores de la ley y de estos temas financieros, pero pues no les llamó para nada la atención esa propuesta porque pues no era conveniente para ellos. Entonces simplemente lo dejaron pasar. Si le hubieran quedado, digamos que la historia hubiera sido diferente en Colombia. Y ya en el año de 1865, con la ley 35 de 1865, se inicia lo que se conoce como el desarrollo de la banca en nuestro país. ¿Ok? Ahí ya pues hay una necesidad propia de la nación de crear instituciones bancarias de financiación, no solamente para financiar aquellas obras que necesitaba las personas, aquella liquidez que necesitaban las personas comunes y corrientes o las empresas, sino también para que el mismo Estado pudiera funcionar. En 1866 se intentó construir el Banco de los Estados Unidos de Colombia con característica de banco de emisión y de banquero del Estado, como el Banco de la República, en 1866. Les recuerden, en 1819, perdón, en 1821 se empezó a ver la necesidad de tener un banco central, pero ya vamos en el 66 y nada, no se ha institucionalizado mi Colombia. Luego damos un salto de 6 años, 1871, ya nace el primer banco, nace el Banco de Bogotá, todavía vigente, y en 4 años más tarde, en 1875, nace la fundación del Banco de Colombia. Y en el 79 es como lo que se conoce la era de la banca libre, es decir, existían bancos en los estados federales y se crearon cerca de 34 bancos privados. Casi la totalidad tenían facultad de emisión de billetes. ¿Ah? Cada banquito que se creaba salía con su propia imprenta, con su propio modelo de billetes y eso era el mejor negocio del mundo. ¿Ok? Listo. Y luego damos un salto a 1880 con la creación del Banco Nacional.
Ahí pues se crea la disputa entre el Banco Central y la banca privada por la emisión del dinero. Ya empiezan a verse problemas en donde es decir, se empieza a evidenciar que debe ser una sola la autoridad la que se encargue de hacer esa emisión de billetes para tener el control de la emisión y que eso no se vaya a desordenar. ¿Ok? Y al final, desconceptuado por la opinión pública, el banco pasó a formar parte del Ministerio del Tesoro en una sección denominada liquidadora. Eso en 1880. Luego, en 1887, vino la primer crisis, ¿sí? Luego vino digamos que esa crisis se disparó después de la muerte de Rafael Núñez. Y a pesar de una promesa de emisión de no más de 12 millones de pesos, sus sucesores emitieron hasta 10.000 millones de pesos para financiar las constantes guerras que vivía el país. Entonces imagínense la inflación como estaba en esa época. ¿Sí? Y pues cada quien con su máquina pues imprimían billetes y pues chévere, ¿no? Luego en 1905, con la creación del Banco de Colombia, existía un privilegio de emisión de dinero, eh, y digamos que se pretendió darle el estatus de ser como ese banquero del Estado, pero a la vez actuaría como banca comercial. ¿Ok? Ya en 1909 viene la liquidación del Banco Central de Colombia, o sea, este que en el 905 se creó, ya en el 909 se acabó 4 años después. Y obviamente ahí tenía que ver la presión de la banca privada. En 1911 surge la creación del Banco del Círculo de Obreros, lo que se conoce como el Banco Caja Social. Y de 1914 a 1919 viene la Primera Guerra Mundial. Esto es una gran crisis, no solo para los países que estaban inmersos en esa guerra, sino que también traía coletazos al resto de países a nivel mundial. Y luego en 1922 viene un desorden financiero que desencadenó en crisis, se evidenció una escasez del medio circulante y la necesidad de dar estabilidad a la moneda y al crédito. Luego de esa época, damos un salto hasta finales de 1922 y sucede que después de un largo periodo de manejos financieros por parte del sector privado, ya ahí se observa la necesidad de crear un banco central con suficiente poder para hacerle cumplir las reglas de juego a los bancos privados, es decir, que tengan una regulación, que se tengan que someter a esas reglas o a esos parámetros que emitía esa autoridad y con base en eso se pudiera ordenar la casa. Y es así como en 1923, en marzo del 23, se dio inicio a la emisión presidida por Edwin Kemmerer, la cual condujo al ordenamiento del sistema financiero mediante el estudio de nuestra economía. Un grupo de expertos gringos que pues digamos que fueron contratados por Colombia para que vinieran y nos dijeran cómo les funcionaba ya el sistema financiero para que eso mismo se implementara acá en Colombia. ¿Ok? Fruto de eso, digamos que en 1923 el principal resultado de dicha misión fue el establecimiento del Banco de la República con base en la ley 25 de 1923. ¿Ok? Entonces ya se ve un orden, ya se ve la luz al final del túnel y como que le ponen un poquitico de freno a la banca comercial y se tiene que empezar a regir por una normatividad exigente. Esa misión Kemmerer pues trajo consigo principalmente tres leyes que se mantienen vigentes, que son la Ley 45 del 23, que habla acerca de la creación y función de la banca, es decir, nació una institución de supervisión y control y se conoce como la Superintendencia Financiera. La Ley 25 de 1993 también, así se conoce, dio origen a la creación del Banco de la República de Colombia para establecer el orden bancario y con la Ley 30 del 23, digamos que ya se empieza a hablar acerca de títulos valores, ¿sí? Se autoriza el manejo de títulos valores como cheque, la letra de cambio, el pagaré, todo eso también pues digamos que orientado a el respaldo de los préstamos, ¿ok? Y al Banco de la República se le atribuyeron funciones como ser un banco único, ¿sí? Y es el único que se va a encargar de emitir moneda legal de carácter estatal, será el Banco de Bancos. ¿M? Todos los bancos quedan obligados a abrir una cuenta corriente en el Banco de la República. Si los bancos necesitan dinero, el Banco Central puede llegar a prestarles ese dinero, ¿sí? Otra de las funciones es controlar la tasa de interés interbancaria, manejar el encaje bancario, ser el banquero del Estado,
administrar recursos a través de cuentas corrientes, tramitar crédito al exterior, servir de garante al exterior si se necesita y prestar dinero si el Estado lo requiere. ¿Ok? Entonces nótese que ya se nota una evolución. eh, ya digamos que el Estado colombiano, y gracias a esta misión Kemmler, pues se da cuenta que como venían mal, había una hiperinflación y había necesidad de controlar y sobre todo ir a quitarles esas maquinitas de impresión de billetes a la banca privada para evitar que eso siguiera pasando. De ahí, pues saltamos a una época, en 1928, pues ya nace lo que es la Bolsa de Bogotá. En 1929 estalla la crisis del 30, la crisis de la Bolsa de Nueva York. En 1930 viene la Gran Recesión, ¿sí? Una crisis de liquidez bancaria y eso pues obviamente lo que hizo fue que detuvo el crédito externo para bancos y aumentó la cartera vencida y disminuyó el valor de los activos. Y luego vino lo que fue la reforma de 1930 y digamos que eso dio pie a un sistema de banca especializada. Sobresalen tres tipos de entidades: la banca comercial, la banca agraria e industrial y la banca hipotecaria. Y también dentro de esa reforma del 30 se desarrollan las corporaciones de ahorro y vivienda para favorecer el crédito para proyectos de construcción específicamente. De ahí pasamos a 1934, la mayor inflación del siglo. Llegamos al 39.9, redondeemos eso al 40%. ¿Ok? En 1935 se plantea una reforma tributaria que aumenta progresivamente los impuestos para el saneamiento fiscal. Y en 1943 se crea el acuerdo de Bretton Woods que establece paridad fija oro-dólar, ¿ok? Para, digamos que sirviera también como una métrica para establecer o para determinar mediciones al interior de nuestro país. En 1950 viene la creación del Banco Popular. Es un banco de economía mixta vinculado al Ministerio de Hacienda. Carece de ánimo de lucro. Luego en el 53 viene la creación de Bancafé para servir especialmente a los cafeteros. En 1956 la creación del Banco Ganadero. Es un punto de apoyo para el desarrollo de la ganadería. Y en 1957, como resultado de los esfuerzos de la ANDI y la Asociación Bancaria, aparecen las corporaciones financieras. Es decir, damos un salto de la banca a las corporaciones financieras. En 1970 viene lo que se conoce como esa delimitación legal de las operaciones financieras para dar una mayor iniciativa privada. Digamos que se implementa lo que es el encaje marginal 100%, se crean las compañías de financiamiento comercial y a finales de los años 70 se fusionan varios bancos, ¿sí? Viene lo que se conoce como la apertura de la inversión extranjera, el mercado, digamos, apertura de la inversión extranjera al mercado financiero, viene la entrada de bancos internacionales y un mayor dinamismo en el sector. Entonces bancos como, eh, bueno, no, digamos que yo coloqué esta imagen, pero no sé si en realidad esos eran los que habían llegado, pero digamos que lo importante de esa banca internacional es que ellos vienen con buenas prácticas, ¿ok? Entonces sirve para que la banca privada en nuestro país y la banca pública empiecen a mirar esas buenas prácticas y traten de implementarlas al interior de sus corporaciones. Vienen también fusiones del banco, de bancos, desaparecieron lentamente de la banca oficial, excepto el Banco Agrario, y viene la aparición y desaparición de las corporaciones de ahorro y vivienda. En 1972 se da inicio con el programa UPAC para que el dinero de los ahorradores y los créditos se mantuviera constante. Esto que fue un gran descalabro, fue lo que originó el gran descalabro o la crisis económica a finales de los 90. En 1973 el Estado pasó a ser propietario del 99% de las acciones del Banco de la República, otorgando una acción a cada entidad financiera. Entre la época del 75 al 78 viene todo lo que se conoce como la bonanza cafetera y obviamente pues esto hace que el dinamismo desde el punto de vista del sector financiero se catapulte. ¿Y se catapulte por qué? Porque se le da mayor relevancia a Bancafé, que bueno, era el banco cafetero en esa época. Se crean otras corporaciones de ahorro y vivienda netamente para, digamos que hijas del banco cafetero y empieza toda una dinámica que gira alrededor del café. ¿Ok? De ahí saltamos al 79, en donde se crean las compañías de financiamiento comercial
Y luego viene en 1981 una gran crisis. Digamos que diversas entidades financieras entraron en procesos de franca liquidez. Viene lo que es la devaluación del peso de más del 50%. Y al haber grandes cantidades de créditos en dólares, los dueños de estos se fueron a la quiebra y la superintendencia tomó posesión de varias entidades. Fue una de las peores crisis que tuvo nuestro país desde el punto de vista financiero y que llevó a replantearse muchas cosas al interior. Eh, y luego viene, ya digamos que en la época del 90, la crisis del 90, viene una reforma de 1990 a 1993, se generan reformas financieras tendientes a garantizar la estabilidad del sector, unas reformas de liberación, viene la ley de reforma financiera, la ley 45 de 1990, la reforma del mercado bursátil, que se conoce como la ley 27 del 90, el Banco de la República, aquí se estipulan nuevas funciones para el Banco de la República con base en la ley 31 del 92, la liberación del sistema cambiario, que la regulaba la ley 9 de 1991 y modificaciones al cálculo del UPAC con base en los decretos 1319 del 88 y 1127 del 90. Luego en 1991 se eliminó la figura de la Junta Monetaria y el manejo del Banco de la República pasó a manos de las juntas directivas, poniendo fin a la dualidad de funciones. Y en 1993 se acuerda que la función principal del banco será garantizar la estabilidad de la moneda. Luego, en 1998, se desata la gran crisis, una crisis financiera muy aguda. Esa crisis se da o es origen por la subida de las tasas de interés reales con respecto a la inflación. Se trató de mantener todo dentro de la tasa cambiaria, dando liquidez y elevando las tasas de interés que se tenían. Se tuvo que implementar la reforma de 1999 con la ley 510, por medio de la cual se modificó el estatuto orgánico del sector financiero. El gobierno con eso pues pretendía la estabilidad y el normal funcionamiento del sistema en conjunto, y en 1999, gracias a la gran crisis, se elimina el UPAC y se reemplaza por la VR. Obviamente esto aquí apenas se da cuenta el gobierno de esa época, tardíamente, desafortunadamente, como siempre lo hacen los gobiernos, actúa de forma tardía y después de ver que tantas cientos de miles de familias perdieron su hogar, ahí sí se le ocurrió reemplazar el UPAC por una VR. Pero eso básicamente no es que se haya dado gracias a que las familias perdieron su hogar, no, era que los bancos estaban llenando de muchos bienes inmuebles y ya no sabían qué hacer con eso. Entonces fue cuando el gobierno entró a legislar sobre esa parte. Si no, no lo hubiera hecho. De ahí damos un salto al año 2005. La superintendencia, digamos que la superintendencia bancaria y la superintendencia de valores se fusionan y se crea una sola superintendencia denominada superintendencia financiera. Y ya, pues digamos que desde esa época, obviamente pues aquí hay una crisis financiera en el año 2008, crisis financiera internacional, que pues obviamente trajo sus coletazos al país, pero no fue tan drástica para nosotros como si lo fue para Estados Unidos y Europa. Aquí pues hubo problemas, pero digamos que no fue tan fuerte como ocurrió en esos países, ¿ok? Listo. Eh, Vamos a hablar acerca de la estructura del sistema financiero en Colombia. Digamos que este sistema financiero en Colombia, eh, digamos que está constituido de la siguiente forma. Tiene unos entes de supervisión y regulación, como son el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Superintendencia Financiera de Colombia, la Unidad de Regulación Financiera y el Autorregulador del Mercado de Valores. Estas cinco entidades son las que se encargan de ejercer lo que es la supervisión y la regulación de todo el sistema financiero en nuestro país. ¿Ok? Y de estas cinco se desprenden, digamos que ellos entran a vigilar todo lo que son los establecimientos de crédito,
que son las corporaciones financieras, las compañías de financiamiento, las cooperativas financieras y los establecimientos bancarios. También se encargan de vigilar las sociedades de capitalización, las sociedades especializadas de depósitos y pagos electrónicos, las sociedades de servicios financieros como las fiduciarias, las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía, los almacenes generales de depósito y las sociedades de intermediación cambiaria y de servicios financieros especiales. También regulan lo que son las entidades aseguradoras. Las instituciones oficiales especiales también son reguladas por estas 5 entidades y todo lo que tiene que ver con los comisionistas de bolsa. ¿Ok? Otros vigilados también por ellos son las sociedades titularizadoras de activos hipotecarios, las entidades administradoras de sistemas de pago de bajo valor, los institutos de fomento y desarrollo regional, las sociedades administradoras de inversión, las secciones de ahorro y crédito, cajas de compensación familiar, etcétera. Entonces digamos que esa viene siendo a grandes rasgos lo que es la estructura del sistema financiero en Colombia. Esos entes reguladores pues se encargan de no solamente de emitir leyes en pro de proteger el ahorro de los colombianos, sino también se encargan de hacer un fuerte monitoreo a todas esas entidades, les piden información, están haciendo constante vigilancia y pues si uno llegase a tener algún tipo de inconveniente con alguna entidad, pues basta con reportarlo a la superintendencia financiera. Ahora, de ahí a que prospere, eso es otro tema, pero hasta allá no llego. Ok, bien. Eh, tenemos que en este punto y partiendo del hecho de esa estructura del sistema financiero en Colombia, hay que hablar, netamente es un tema obligatorio, hablar acerca de la red de seguridad del sistema financiero colombiano. ¿Ok? Digamos que esta red resulta ser un conjunto de normas, ¿sí? Pero no solamente son normas, sino también dicta unos procedimientos, dicta unos mecanismos, e unas instituciones que tienen el propósito de preservar la estabilidad del sistema financiero en nuestro país. Y sucede que esa red de seguridad del sistema financiero se establece en nuestro país con el único fin de facilitar la coordinación entre las entidades responsables del buen funcionamiento del sistema financiero. Y de esta forma, pues digamos que el principal objetivo es minimizar o reducir la probabilidad de quiebra de las entidades financieras y en caso de que esto ocurra, pues evitar el contagio a las demás. ¿Ok? Y esto siempre es un miedo, un temor para los gobiernos. ¿Ok? Cuando una entidad financiera entra en crisis, entra en quiebra, digamos que siempre el gobierno trata de salvarla, ¿ok? De emitir algún tipo de compra de esa entidad o de inyectarle capital con el único objetivo que esa crisis no se vaya a esparcir a otras entidades, ¿ok? Entonces trata de frenarla de una, pero siempre lo apoya, siempre está ahí para salvarlo. ¿Por qué? Porque saben que es un componente, que el sector financiero es la columna vertebral de la economía en un país, ¿ok? Ahora, estas labores son fundamentales debido a que en un evento de crisis cada institución debe tener claras las funciones y debe haber un buen manejo de la información con el ánimo de aumentar la rapidez en las intervenciones y de esta manera pues mirar cómo se puede llegar a reducir al máximo los efectos sobre los demás agentes económicos. Eh, digamos que los participantes de esta red de seguridad del sistema financiero son el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ¿sí? Tenemos también la Superintendencia Financiera de Colombia, tenemos lo que es el autorregulador del mercado de valores, este señor, tenemos también lo que son los fondos de garantías, tenemos el Banco de la República, que está acá arriba, y tenemos el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. ¿Listo? Eh, digamos que aquí cabe anotar que la ley es como la ley 795 del año 2003. Digamos que esa ley se encargó de crear el comité de coordinación para el seguimiento al sistema financiero. Y ese comité, pues digamos que está integrado por representantes de algunas de las entidades mencionadas. No incluye al representante del autorregulador del mercado de valores, ese no lo incluye, ni al de Fogacop, ¿ok? Y actúa como un instrumento de enlace y coordinación.
Entonces aquí vemos cómo tenemos ese comité de seguimiento al sistema financiero, el cual está conformado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que es aquel que define las políticas generales de regulación del sistema financiero y del mercado de valores, conforma ese comité. Está también el Banco de la República, que es el que provisiona liquidez mediante lo que se conoce como OMAS o repos y apoyos transitorios de liquidez. Tenemos también lo que son los fondos de garantías de instituciones financieras y tenemos la superintendencia financiera. ¿Ok? Estos cuatro conforman ese comité de seguimiento al sistema financiero y todo esto le hace obviamente pues seguimiento a el sistema financiero, un sistema financiero que pues se encuentra también vigilado por el Ministerio de Hacienda, por la Superintendencia Financiera, por el Banco de la República, por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, como Fogafín, por Fogacop y por el autorregulador del mercado de valores. ¿Ok? Entonces digamos que este comité de seguimiento, digamos que tiene asignadas actividades tales como divulgar información que resulte ser relevante para el ejercicio de las funciones de las entidades que lo componen, promover de manera oportuna y coordinada las actuaciones definidas en el comité para cada entidad, solicitar a las entidades del Estado la información que considere necesaria para poder cumplir con sus objetivos, realizar estudios técnicos y jurídicos que puedan llegar a fundamentar lo que es la expedición de normas de regulación o supervisión de entidades, entre otras. Digamos que las actividades que desempeñan los integrantes de esta red de seguridad del sistema financiero, eh, digamos que ahí en este caso el Ministerio de Hacienda y Crédito Público es el que define esas políticas generales de regulación del sistema financiero y del mercado de valores. Eso, pues, digamos que es lo que hace el ministerio. Y estas, digamos que abarcan lo que son las medidas prudenciales del sistema. También cubre lo que son las medidas de modernización del mercado de valores y aquellas que están relacionadas con la inclusión financiera. Eso lo hace el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. ¿Ok? Por su parte, la Superintendencia Financiera de Colombia supervisa las entidades, lo que incluye, entre otros aspectos, todo lo relacionado con la solvencia y la liquidez de esas entidades. ¿Ok? Y para esto, la entidad cuenta con diversos instrumentos para verificar el cumplimiento de la regulación y los mecanismos de actuación en caso de presentarse incumplimientos. Por ejemplo, medidas cautelares, programas de recuperación, ¿sí? Órdenes de recapitalización o llegar inclusive al punto de toma de posesión. Por su parte, el autorregulador del mercado de valores, digamos que esta entidad eh, desempeña una labor complementaria a la del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al de la Superintendencia Financiera en el mercado de valores. ¿Okay? Específicamente lo hace en el mercado de valores, el autorregulador. En la medida en que, digamos que este autorregulador del mercado de valores expide normatividad, supervisa y tiene poder disciplinario sobre esas entidades. Y cabe notar que, aunque su tarea pues, no implica delegar funciones públicas, pues las labores de autorregulación incluyen verificar y sancionar los incumplimientos de la normatividad. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con la, el autorregulador del mercado de valores. Y por su parte, los fondos de garantías, tanto de entidades cooperativas como los de instituciones financieras, eh, digamos que esos fondos se tienen que encargar de algo que es muy difícil y es crear confianza, ¿ok? Pero crear confianza en los depositantes, ¿ok? ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace por medio del sistema de seguro de depósitos. Y como entidades complementarias solucionan problemas de solvencia al implementar los mecanismos definidos por la Superintendencia Financiera. Adicionalmente, se encuentran facultados para realizar otro tipo de operaciones con sus instituciones inscritas que van desde otorgar préstamos dentro del esquema de programas de recuperación. O sea, eso es lo que, digamos que ese tipo de programas busca es restablecer la solidez patrimonial hasta realizar aportes de capital garantía. Y finalmente, el papel del Banco de la República, digamos que digamos que el papel que cumple el Banco de la República dentro de la red de seguridad del sistema financiero está relacionado con las condiciones para otorgar liquidez a las entidades del sistema financiero y el cumplimiento de su función de prestamista de última instancia con los establecimientos de crédito.
Asimismo, el papel del Banco de la República se complementa con su labor técnica. ¿En qué punto o por qué lo hace? Pues digamos que monitorea los posibles riesgos a los que se pueda llegar a enfrentar el sistema financiero y aquellos que están relacionados con el sistema de pagos. Todo eso lo hace el Banco de la República. ¿Ok? Entonces, pues como se puede observar, son digamos que todas estas entidades en conjunto se encargan de transmitir al ahorrador pues esa garantía de que de que el sitio en donde usted depositó su dinero sea un sitio que está completamente vigilado, un sitio que está al cual le hacen seguimiento y monitoreo constante con el ánimo de evitar que vayan a pasar situaciones que después vayan a ser lamentables para el país, ¿ok? Situaciones que se vivieron también por allá a finales de los 90 eh, con el gobierno de Andrés Pastrana, que permitió, junto con Fanny Kertzmann, que era la directora de la DIAN en su momento, o bueno, o la ministra de Hacienda y Crédito Público, ya ni me acuerdo qué era esa señora. Creo que era la de la DIAN. Y ella, pues digamos que eh, facilitaron entre ellos el que los recursos que que captaba la DIAN por temas de impuestos fueran a parar a unos bancos que posteriormente quebraron. ¿Ok? Y así de fácil se perdió la plata y no pasó absolutamente nada. ¿Ok? Obviamente, pues todo eso generó una suspicacia en los ahorradores, ya nadie creía en los bancos. Y fue ahí como sale el gobierno a decir, no, mire, sí, les voy a crear el Afogafin y Afogacop y vamos a ponernos más juiciosos, pero después de que se robaron todo ese dinero. Pero esos son los gobernantes que elegimos, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de personas a las que le vamos a dar el voto, ¿no? Bueno, a nivel ya de conclusiones, ¿qué podemos deducir? Pues digamos que en primera instancia podemos aclarar que el sistema financiero colombiano ha venido evolucionando de un esquema de banca especializada hacia uno de multibanca. ¿Ok? Digamos que con la ley 45 del 90 en el país se introdujo el modelo de matrices y filiales. Y digamos que la razón que perseguía o el objetivo que se perseguía con esto era el de eliminar las desventajas de una banca especializada y al tiempo contar con algunos beneficios de la banca universal. Con la crisis financiera de los 90, a finales de los 90 en nuestro país, eh, y las posteriores liquidaciones y fusiones, no solamente se redujo el número de establecimientos de crédito a casi la mitad, ¿sí? Eh, sino que también aumentó su concentración. Y esto, pues digamos que eh, por tamaño de activo los establecimientos de crédito se han mantenido relativamente estables como porcentaje del PIB, más o menos que casi que gira en torno al 56%. El sistema financiero colombiano, digamos que ha mostrado una expansión desde comienzos de la primera década del siglo XXI, apoyada en la regulación del Gobierno Nacional y de la Superintendencia Financiera de Colombia, en donde se destaca el fortalecimiento de los estándares de solvencia, las normas que han facilitado la consolidación de los conglomerados financieros y las medidas que han aumentado la confianza de los ahorradores. De este modo, el incremento del activo, en especial la colocación de cartera de créditos, digamos que ha estado acompañado de una mayor capitalización de los establecimientos de crédito. Y esta dinámica se ha caracterizado por mantener unas tasas de crecimiento reales anuales positivas superiores a las del PIB. ¿Ok? Ahora bien, digamos que dicho comportamiento pues ha sido jalonado en gran parte por la cartera comercial y la de consumo, es decir, las tasas de interés que cobran por ese tipo de préstamos pues son las que han jalonado y han hecho que este sector financiero sea uno de los más prósperos de la economía colombiana. Obviamente pues contando todo esto con el aval del gobierno nacional. Entonces, decíamos que este comportamiento
ha sido jalonado en gran parte por esa cartera comercial y por esa cartera de consumo. Y adicionalmente, la expansión del crédito en años recientes no ha generado incrementos significativos en el deterioro de la calidad de la cartera. Es decir, con todo y eso que es costoso, ese tipo de créditos, imagínense un crédito, una tasa de interés de una tarjeta de crédito que es terriblemente cara para cualquier tarjeta viente, pues con todo y eso, y digamos que el pueblo colombiano pues ha tratado de mantener eso al límite, evitando que ese tipo de situaciones se vayan a desbordar y obviamente pues esto vaya a llegar a generar traumatismos, no solamente para los ahorradores, sino también para las entidades financieras. Eh, por su parte, los grupos empresariales también han cobrado relevancia, respondiendo no solo al crédito de subordinación, sino también al de unidad de propósito y dirección. Y esto, pues digamos que conllevó a la institucionalización de la figura de holding para instituciones financieras y no financieras. Y digamos que a diciembre de 2012, cerca del 78% de las instituciones financieras pertenecían a algunos de los principales conglomerados económicos, es decir, de esos holding financieros, alguno, digamos que varias de las entidades ya pertenecían a alguno de esos holding financieros, ¿ok? Y aquí digamos que cabe mencionar que a futuro estos grandes grupos continuarán expandiéndose de manera acelerada, teniendo en cuenta las recientes inversiones tanto locales como en el exterior. Y cuando hablo del exterior, pues digamos que llegan a Centroamérica y Suramérica. Sí, ese es digamos que no trascienden de ahí. Y uno de los retos de los organismos que conforman la red de seguridad del sistema financiero es continuar avanzando en el desarrollo de la regulación macroprudencial que está, digamos que orientada o dirigida no solo a exigir más información adecuada y oportuna por parte de estas entidades vigiladas, sino también a regular las actividades que se hacen dentro de este tipo de conglomerados. ¿Ok? Pues para nadie es un secreto que por medio de estas entidades se canalizan mucho dinero y puede también pasar por ahí dinero que se digamos, dinero que vaya orientado o dirigido a entidades financieras con el objetivo de promover actividades eh, de lavado de activos y actividades que financien el terrorismo. Ustedes saben que en Colombia pues se vivió muchísimo eso. Colombia pues debido a todo el tema de las FARC y hoy en día con todo lo que tiene que ver con las bandas criminales y el ELN, pues bueno, y las disidencias, ha llevado a que esto, pues digamos que se controle aún más. Y es por eso que esta red de seguridad del sistema financiero lo que hace es exigir cada vez más información a las entidades financieras con el ánimo de tenerlas controladas y corroborar que no se esté prestando para ese tipo de situaciones. ¿Ok? Como lo pueden ver, pues es digamos que un tema bien interesante. Había que ver esta parte. Es una situación que digamos que no podíamos dejar pasar por alto. Son aspectos que, digamos que si bien es cierto, había un gran componente histórico, pues también teníamos que hablar acerca de esa red de seguridad del sistema financiero porque él es el garante, digamos que, de nuestro ahorro para con las entidades financieras. Ustedes saben que las entidades financieras pues nada más son un intermediario entre las personas que tienen capacidad de ahorro y aquellas personas que necesitan de esos recursos para ponerlos a trabajar. ¿Ok? Bueno, les agradezco mucho la atención. Espero que este tema haya sido de su completo interés y quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias.